que ya es inminente. No hay caras de desesperación. Yo esperaba caras de desesperación. Primero diga la fecha, profe, después nos desesperamos. Claro, no, pero les decía, ya es inminente y nadie se desesperó. Después de Neuro, no, ya estamos. Ya estamos entregados. ya estamos. Qué cancheros que están. Muy Y hay bien. que hacerlo igual, profe. Ellos igual porque nos tengan consideración igual. No porque estemos cancheros quiere decir que pueden hacernos. No, ellos están cancheros, yo no. Tenemos un solo tema igual visto después del parcial, ¿no? Solamente vimos un tema después del parcial. Es cierto. Y hoy veíamos dos, o sea que tenemos poco para rendir. Sí, tal cual. Cuando pone la fecha. Bueno, no estoy pudiendo compartir pantalla. A ver, ¿ustedes ven? Sí, 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 se ve. Sí, se ve, profe. Ah, Sí, ok. se ve, pero chiquito. Ok. Bien. Bueno, la clase de hoy es motivación, algo que les falta bastante últimamente, porque la participación bajó de una manera. Yo les recomiendo, como les comentaba la otra vez, ustedes estudien como quieran y se hacen la estrategia que quieran, en el sentido de si se proponen solamente aprobar el examen de esta materia, si les interesa estudiarlas más, sea cual fuere su estrategia, es la estrategia que deciden ustedes. Pero realmente, si quieren estudiar bien, no estudien pensando en la modalidad de examen choice. No estudien para el choice, ¿sí? Porque realmente no les conviene. Veo participación casi nula, no entré ni ayer ni antes de ayer, en los foros. Y realmente no creo que estén dándole mucha bolilla a la materia. Es cuestión de ustedes, pero ha habido otras cursadas y también las cursadas cambian, la verdad que también es cierto, y no tienen por qué ser todas iguales, pero realmente no veo que le estén dando mucha dedicación. Puede ser, no digo que no haya gente que no le está dando importancia a la materia, y eso de vuelta es cuestión de cada uno, no es algo que ya son grandes y cada uno sabe a qué materias les da más importancia o no. También hubo algunos rendimientos muy buenos en el examen, otros más o menos, en general estuvo bastante bien, pero no se trata solamente, como les decía, de aprobar un examen, se trata de que puedan aprender y que les quede algo, así sea de contenido o de abordaje, de estas dos materias, que a mí me parecen muy, muy fundamentales para la carrera, por lo menos como se da en la Kennedy. Bueno, entonces vamos a ver hoy motivación y lenguaje. Motivación creo que es bastante breve como para verlo, así que mi idea, no creo porque al final empezamos un poco más tarde, pero mi idea es poder dar y terminar los dos temas. Fecha de examen. El 16 de noviembre, el segundo parcial, y a la semana siguiente los recuperatorios. Vamos a llegar, si Dios quiere, a ver todos los temas. Así que ustedes eligen con qué disposición toman la materia. ¿Cuál de los dos perritos? Eso es cuestión de ustedes. Me mató lo de PDF. Pero claro,
Es así ahora. Claro, pero por lo PDF. Un PDF. Sí. Pero Profe, bueno, entran todos los otros capítulos que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? sí, El por resto de los supuesto. el resto de los capítulos del libro, ¿no? Sí. Ok. Me cae simpático el segundo perrito igual, ¿eh? Me parece más cariñoso. El otro es como muy morrudín. Y bueno, está bien. Cada uno verá. Bueno, entonces, vamos a empezar con motivación. Como siempre, la idea es ver los conceptos claves, desarrollarlos en función de esos conceptos y de las bases neurofuncionales, ver los trastornos y algunas problematizaciones que tienen que ver con algunos conceptos específicos muy importantes para, por lo menos para lo que es el abordaje de nuestra carrera. Porque vamos a problematizar un poquito el concepto de pulsión, por ejemplo. Entonces, y vamos a tratar de ver los diferentes paradigmas, ¿sí? Al respecto. ¿Qué entendemos por motivación? En general, esta unidad se da con conducta, ¿sí? Justamente porque se toma la motivación, por lo menos desde el punto de vista de cómo se aborda en esta materia, como el aspecto causal de la conducta, ¿sí? Por lo cual hablamos de motivación como toda la dinámica psíquica que es causa de una conducta con una finalidad, ¿sí? Esto teniendo en cuenta también, por eso les digo que es un abordaje, siempre está bueno estar advertidos de que cada vez que estamos abordando un material y abordando conceptos o nosotros elaborando al respecto, está bueno estar advertidos de cuál es el paradigma desde el cual nos estamos ubicando o estamos empezando a recorrer, porque si tomamos la conducta como una capacidad muy dependiente eminentemente de lo volitivo, va a ser una cosa, y si pensamos que si ponemos el acento no tanto en el yo, sino más bien en el inconsciente y en las conductas no motivadas conscientemente, entonces vamos a tomar la motivación desde otra perspectiva, ¿sí? De todos modos, de lo que podemos estar de acuerdo es que si hablamos de motivación, estamos hablando de movimiento, o sea, estamos hablando de una causalidad, ¿sí? De una causalidad en el sentido de la puesta en marcha de acciones, de acciones o ideas, no solo de acciones. Ahora, si tomamos, como siempre, consideramos el enfoque biopsicosocial, no nos vamos a quedar solamente en lo biológico, porque si no estaríamos haciendo biología, medicina o incluso neurociencia. Y nosotros lo que estamos es estudiando psicología y desde un enfoque biopsicosocial para esta materia. Si abordáramos la motivación solamente desde un enfoque biologista, podríamos decir que la motivación tiene una fuente instintiva, que es una dinámica interna en el sentido de orgánica,
y que desde el medio solamente se puede influir en esa dinámica orgánica que tiene que ver más que nada con ritmos biológicos, con neurotransmisores, con interacción entre neurotransmisores, hormonas, con estados que a lo sumo disponen de estados mentales y orgánicos como consecuencia de acción de efectores bióticos como las glándulas y las neuronas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista biopsicosocial, vamos a tomar la motivación como una interacción entre la dinámica biótica, sí, pero mediatizada y atravesada por un discurso y por el lazo social, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a estar pensando en un enfoque desde lo instintivo, sino que lo vamos a estar pensando desde un enfoque más afín hacia lo pulsional, pero vamos a ver en qué sentido hacia lo pulsional también. Acá, ¿se acuerdan cuando hablamos de se me fue una partecita, bueno, ya veremos. Tenía que aparecer un cuadro más acá. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de desambiguar? Del concepto de desambiguar. Respecto del concepto de motivación, que está muy asociado, y ahora vamos a ver por qué, al concepto de instinto y al concepto de pulsión, es necesario desambiguar instinto de pulsión, pero también es necesario desambiguar el concepto de pulsión, ¿sí? No es lo mismo cómo se toma pulsión para la psicología y para parte del psicoanálisis, por lo menos el psicoanálisis freudiano, que cómo se considera la pulsión desde el punto de vista del psicoanálisis a partir de Lacan. Incluso algunos lacanianos son más afines, aunque digan que no, al concepto de pulsión más freudiano e incluso más biologista. ¿Por qué estamos hablando de instinto y de pulsión? Porque consideramos a la motivación como una dinámica que tiene que ver con lo que causa una conducta, ¿sí? Si nosotros pensamos que la conducta, y en esto de conducta incluimos acciones, pensamientos, etcétera, sentimientos, sensaciones incluso, podemos decir, porque también la sensopercepción depende del vínculo social, y hay una predisposición para la sensopercepción, no es meramente pasiva. Si estamos hablando de motivación, estamos hablando de aquello que nos mueve al despliegue de conductas, pensamientos, acciones, etc. Y por eso abordamos los conceptos de instinto y de pulsión. Cuando hablamos de pulsión desde Freud, lo hablamos como, ustedes ya lo conocerán bastante, como una medida de exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabación con lo corporal, como lo dicen Pulsiones y Destinos de Pulsión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan? Acá no está el esquemita, creo que eso es lo que estaba faltando en este slide. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando del esquema de la segunda tópica? Donde tenemos... Perdón, no escuché. Bueno, donde tenemos el famoso huevito que delimita lo interno y lo externo, y tenemos que desde el ello hay como unas bolitas que están accediendo desde el interior
del yo, estamos hablando que hay una exigencia de trabajo que lo biológico fuerza o impone sobre el psiquismo, ¿sí? Por lo tanto, si bien el concepto de pulsión se diferencia del concepto de instinto, desde este punto de vista, el concepto de pulsión no pierde su carácter biologista. Sin embargo, vamos a ver algunas diferencias entre instinto y pulsión, aún teniendo en cuenta el concepto freudiano. Freud habla, a ver si lo tengo por acá, sí. Por ejemplo, este es uno de los casos nada más, después, para lo que les interese, les puedo compartir un par de trabajos al respecto. Por ejemplo, en 3 ensayos de una teoría sexual, que es de 1905, pero está reformulado en algunas notas en 1915. En el mismo trabajo, y si se toman el tiempo de leerlo con los agregados de 1915 lo van a ver, no tenemos tiempo para ver, es solamente un punto de lo que vamos a hablar de motivación, pero también está en el programa y me parece interesante que lo veamos. Se van a dar cuenta que en el mismo trabajo, entre 1905 y 1915, hay una diferencia como si fueran 2 trabajos distintos, ¿sí? Y se trata del mismo autor. Y vemos desde el punto de vista donde en 1905 está más del lado de lo biológico y del objeto como fijo, el objeto de la pulsión. Conceptualización que va más del lado del instinto que de la pulsión. Desde el punto, si queremos diferenciar instinto de pulsión, más o menos rápidamente, podemos pensar al instinto más del lado de lo biológico y a la pulsión más del lado del lenguaje. Al instinto regulado por ritmos, ¿sí? Por ejemplo, los momentos de apareamiento estacionales de las especies animales. En cambio, la pulsión, como un esfuerzo constante. Al instinto, como el objeto del instinto es fijo, en cambio en la pulsión es contingente. En el instinto la satisfacción es completa, la pulsión es un recorrido constante porque la satisfacción siempre es incompleta. Y lo instintivo pertenece a la especie con esos ritmos constantes y con ese objeto fijo. En cambio, la pulsión es propia del sujeto, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el deseo y es contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos al objeto en el sentido freudiano, ¿sí? No en el sentido de Lacan, si tomamos al objeto como objeto de interés sexual, en general en las especies el objeto es fijo, en cambio entre los seres humanos es contingente, que es lo que propone Freud en un momento, en el mismo trabajo, donde luego se desdice, o donde en un principio se desdice, perdón, y habla de el objeto como fijo, ahí en 3 ensayos justamente. Ustedes se fijan, introducimos 2 términos, llamamos objeto sexual a la persona de la que parte la atracción sexual y metasexual a la acción hacia la cual esfuerza la pulsión, ¿sí? O sea, motiva.
Si tal hacemos la experiencia explicada científicamente, nos muestra la existencia de numerosas desviaciones respecto de ambos, el objeto sexual y la meta sexual. Pero en un momento dice, lo que hay un objeto fijo y hay desviaciones en esa meta, ¿sí? Pero en el agregado de 1915 dice, el psicoanálisis considera más bien que lo originario a partir de lo cual se desarrollan luego por restricción hacia uno del otro lado, tanto el tipo normal como el invertido, es la independencia de la elección de objeto respecto del sexo de este último. O sea, habla de independencia de elección de objeto, pero sigue manteniendo el concepto de invertido, ¿sí? Pero luego dice, en el sentido del psicoanálisis, entonces, ni siquiera el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer es algo obvio, sino un problema que requiere esclarecimiento respecto del cual cabe suponer una atracción en el fondo de carácter químico. Por lo cual, si ustedes está casi de una manera bastante explícita, ¿sí? Habla de carácter químico, también respecto de lo pulsional, ¿sí? Hay otra manera de entender lo pulsional que tiene que ver con, desde Lacan, el eco en el cuerpo de que hay un decir. Y ahí podemos ver, por ejemplo, por qué una misma persona, si habláramos nada más que porque estamos citando, trayendo esa cita de Freud, si habláramos, por ejemplo, de una excitación de tipo sexual, si todo dependiera de lo químico, entonces no podríamos entender por qué una persona puede estar un día excitada respecto de otra y al día siguiente no, en las mismas condiciones. O en algún momento sucedió algo y esa excitación se perdió. Y lo que sucedió no es del orden de lo biológico, sino tal vez un ruido, una llamada telefónica o algo, ¿sí? O una palabra que dijo el partener, ¿sí? O la partener. Entonces, tengamos presente que si hablamos de pulsión diferenciado de instinto y hablamos de un enfoque biopsicosocial, entonces el concepto de pulsión freudiano va a estar más del lado del instinto. Es que también en 1905 él no fue cuando él empezó a hablar de pulsión y después, y 15, él estaba en el medio tiempo del principio de placer, que era 20, ¿no? Él estaba descubriendo todavía qué pasaba con esto. No te entiendo, no te estoy escuchando bien. Ah, pero no, yo digo que la pulsión también él fue descubriendo en el mitad del camino de su teoría, porque antes no tenía la pulsión, era solo, no, hay algo ahí que se repite, después no, hay algo que no le va solo la vida, por eso digo, 1905, 15 y 20, el 20 él cierra más el concepto de pulsión, ¿no? Con pulsión de muerte, Eros gitano. Sí, totalmente, ahora lo vamos a ver, pero de todas maneras no abandona el enfoque, si querés, biologista, en el sentido de este esfuerzo de trabajo que lo biológico impone sobre el psiquismo. Eso nunca lo abandona, ¿eh? Y el abordaje del concepto, como vos decís, está, entre otros, en 1905, ensayos, está en esa misma modificación a los 3 ensayos, y está en el 20 también, con el giro del 20, con el más allá. Pero en todo momento se mantiene
este drang, este esfuerzo constante de trabajo. Más allá de eso, esto lo remarco como para que lo tengan presente, porque si estamos hablando de un enfoque biopsicosocial, es interesante también poder leer críticamente a Freud, si es que les interesa este tipo de enfoque, y poder ver que puede haberlo tomado desde ese punto de vista y que pueden ser satisfactorias para ustedes ese tipo de abordaje, pero también hay otros. Profe, una consulta. El cuadrito que estaba recién, hace un ratito, donde dice lenguaje y satisfacción incompleta, tiene que ver más con Lacan que con Freud, ¿puede ser? ¿O yo estoy confundida? Sí, claro. Por eso, sí, totalmente, totalmente. Pero de todas maneras, fíjate una cosa, por eso, sí, está bien que lo preguntes, pensé que para mí había quedado claro. No, sí, quedó claro, seguramente yo la clase pasada la vi recién ayer y algunas cosas por ahí no me quedaron la de memoria, digo. No sé si tocaron algún punto de estos, pero solamente era mi duda, ¿eh? Nada. No, está todo bien, está perfecto, está perfecto. Me gusta que la clase sea participativa, aunque tengamos las restricciones de la virtualidad. Por eso les decía que hay contradicciones incluso en el texto freudiano, ¿sí? Hay veces que el objeto es constante, hay veces que el objeto es contingente, ¿sí? Y no es poco pensar si el objeto es constante o es contingente, porque si el objeto es constante, entonces Profe, la orientación homosexual sería patológica, ¿sí? Profe, porque en el primer slide hablaba que el biopsicosocial hablaba que no era instintivo. Esto quedó en mi cabeza, y yo pensaba, el hambre es una motivación. Yo voy, No, el agarro el hambre es una objeto y como. necesidad. ¿Ah? No, el hambre es una necesidad. Pero genera una motivación para ir a comer, ¿no? Está Sí, bien. pero no es instintiva, porque, por ejemplo, lo que creo que, no sé si me quedó claro de psicoanálisis, es que vos te podés comer una hamburguesa, te podés comer algo vegetariano, o sea, como que va más desde el lado de lo pulsional en cuanto a que no es instintivo de cazás un animal y te comes Ahí como el psiquismo interviene inclusive en el hambre. Yo lo entendí así. Sí, la verdad que me encantaría desarrollar ese punto, pero no lo vamos a desarrollar porque no es de esta materia, pero sí la inquietud. La necesidad es eminentemente biológica, por ejemplo, el hambre, ¿sí? La sensación de hambre o incluso la de saciedad. Ahora, en el ser humano, esa necesidad se manifiesta de distintas maneras justamente porque somos seres de lenguaje. No nos gusta comer siempre la misma comida, en un restaurante o si vamos a cocinar algo, preferimos una cosa a otra. En cambio, la vaca come siempre pasto, ¿sí? Recién ahora, si van a un pet shop, van a tener distintos tipos de. La otra vez estaba comprando alimento para mi gata y veía un alimento que decía sin soja, carne de cordero, con jengibre, con esto, con lo otro. Parecía, no sé, una cosa rarísima, realmente. ¿Qué es el alimento más palatable? Y un montón de cosas. Antes le dabas arroz con un poquito de carne, de pescado, de algo, le dabas polenta y ya estaba. También estamos humanizando, haciéndolos parte del lenguaje a los animales domésticos. Pero en general, el animal come siempre lo mismo y sabe qué es lo que tiene que comer. Incluso tiene eso instintivo de diferenciar los alimentos que le hacen bien de aquellos que le pueden producir daño. En cambio, la misma necesidad que implica el hambre puede ser satisfecha por uno
desde, por ejemplo, como decía la compañera, desde una posición de ser vegano, porque ya hay una posición planteada ahí. No como animales por tal y tal motivo, ¿sí? O desde una posición de esto a mí me gusta, esto a mí no me gusta. Por ejemplo, incluso muchas veces cuando, hablando de fobias, por ejemplo, infantiles, muchas veces este capricho de muchos chicos por comer ciertos alimentos y no otros, tiene que ver con plantear una posición subjetiva respecto de los padres. Profe, voy a hablar un poco, que no sé cómo plantear esto, va a ser un poco... Perdón, pero espérame que termine de decir esto. Entonces, se está satisfaciendo una necesidad, pero esa necesidad se satisface desde un ser mediado por el lenguaje. ¿Mm? Desde un ser de lenguaje. Yo hablaba de, no sé, me voy a vulgar, no sé, me sube el libido y tengo que coger y es instintivo, pero voy motivado, no sé, voy a buscar a alguien para coger, no sé, la mujer cuando está en su periodo sube el libido y cosas así. El instintivo mueve la motivación también. Esto que me queda, ¿por qué saca el instintivo? No, lo que yo estoy planteando es que lo orgánico participa, pero a yo, a un hombre que se asume como hombre, le puede gustar una mujer o le puede gustar otro hombre o puede tener una orientación fluida al respecto. A un hombre que se asume como hombre y se percibe como hombre, porque hay miles de variantes, Nombre le cis. gusta en algún momento cierto tipo de mujer y en otro momento no, por ejemplo. Y quién evidentemente participan un montón lo hemos visto poco, pero participan un montón de cuestiones endócrinas y participa el sistema límbico y participa la corteza y un montón de cosas más, pero ¿de qué depende eso? Del lenguaje. No depende solo de lo biológico, depende del deseo, y el deseo tiene que ver con seres del lenguaje, parletres. No depende solamente, porque si no, a ver, si nosotros tomamos, y es importante No, yo no tener en digo que no. cuenta, Perdón. discúlpame, tener en cuenta las implicancias de una posición teórica, ¿sí? Porque de vuelta, si yo me paro en que el objeto de la pulsión es fijo, entonces, eh, si por ejemplo, tengo una paciente que es gay, entonces la tomo como una cuestión patológica, ¿sí? O, por ejemplo, una persona que puede existir, ojo, que hay casos, pero un hombre que quiere hacer un cambio de sexo está a punto, si no tuvo un brote psicótico, está a punto a tenerlo por el impulso a la mujer. Y Pero quizás ahí, es neurológico. ahí el homosexualismo no se puede tomar porque si ya fue encontrado en 99 de las especies que hay conductas homosexuales, es instintivo entonces. Hay toda una cosa. Como... Sí, está bien, pero la autopercepción de género no está en los animales. Sí, pero digo de la conducta. ¿Cómo? Digo más desde la conducta. Hay Está en otras bien, pero si 99% hablamos de de los... conducta estamos hablando de instinto, no estamos hablando de pulsión. ¿Sí? Pero incluso, admitiendo, por ejemplo, que, suponte, hay un
12%, 13%, porque si vamos a los biologistas, viste, todo está muy medible, de conductas atraídas por seres de la especie del mismo sexo. Entonces podría pasar lo mismo en el género humano. Bueno, ¿por qué ese porcentaje es variable? Según las culturas, por ejemplo, según las épocas, o están los genes. Pues si todo está en los genes, bueno. No, perdón, para mí es variable justamente eso, porque influye la cultura, o sea, en una época en donde se consideraba que esto era como una enfermedad, claramente muchos, o sea, se abstenían justamente de expresar su sentir y de decir cómo realmente ellos se sentían, esas personas. O sea, como esto ha ido cambiando y sigue cambiando, o sea, por eso es movible. Eso es lo que yo entiendo, no sé, quizás puedo estar equivocada, pero es lo que, como yo lo veo y lo entiendo. Sí, sí, la cultura, los discursos, el lazo social. Sí, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, me interesa tocar este tema desde un lugar de problematización, no solo dar cuenta de cuál es la definición, porque justamente es un tema donde, como les decía, me parece que la posición epistemológica, el paradigma, que depende de cómo se despliega en un mismo concepto, puede generar una clínica totalmente diferente, ¿sí? Y es bueno simplemente, en principio, estar advertido, ¿sí? Cada uno hace sus propias elecciones, pero hay que estar advertido de que la posición epistémica influye en la práctica, ¿sí? Profe, incluso estaría bueno también desambiguar el concepto de instinto, ¿no? Porque me imagino que para Víctor, por ahí el concepto de instinto puede tener varias significaciones y no es lo mismo para todos. Ayer escuchaba un autor que decía, no estoy de acuerdo con Miller, por ejemplo. De todas formas voy a tomarlo como una verdad para poder aprender de lo que está diciendo, ¿no? Como tomar verdades quizás parciales, para ir formando cada uno de nosotros nuestra propia teoría y nuestro propio paradigma a la hora de estar en consulta. Quizás se trate un poco de eso también. Sí, no, lo que apuntaba que me pareció del primer slide, que es como, o es como, ¿dónde ponemos? Si es lo biológico es instintivo, ok, el paradigma biológico, pero ¿por qué el paradigma biopsicosocial va para el lado de pulsión y estaba no instinto, como se excluye el instinto para motivación? Para mí me pareció, perdón, pareció un poco como excluía uno, no es instintivo, todo es como del carácter pulsional. Esto va mi inquietud. No te entendí el final, Víctor. Como si todo fuera de carácter pulsional, no instintivo, que eleva la motivación, ¿no? Digo. Está bien. Digamos que desde este punto de vista, e incluso considerando el enfoque freudiano que está más del lado de lo biológico, la pulsión está más del lado de lo humano y el instinto está más del lado del resto de las especies animales. ¿Por qué? Justamente por eso, porque el instinto, por ejemplo, depende de una dimensión temporal. De vuelta, si hablamos, por ejemplo, del instinto sexual, los animales tienen épocas de apareamiento y no otras. En cambio, el hombre y la mujer no tienen épocas de apareamiento. ¿Sí? Por ejemplo. La búsqueda, el cortejo, por ejemplo, en las especies animales, es de cierta manera, de una manera sumamente
pautada. En cambio, entre los seres humanos, si pudiéramos hablar de cortejo, estaríamos hablando de 1000 maneras diferentes de cortejar al objeto de deseo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? También incluso, vamos a desarrollar un poquito más el concepto de pulsión. La pulsión tiene una fuente que tiene origen somático. Estamos hablando de Freud, ¿sí? Un esfuerzo que es constante, y acá se diferencia del instinto. Una meta que es la satisfacción, pero que nunca termina de alcanzarse. Y un objeto que podemos considerar si es fijo o contingente. ¿Sí? Y los destinos de la pulsión, y esto no pasa en las especies animales, son el trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la persona, la represión y la sublimación. Esto no pasa en las especies animales. Entre otras cosas, justamente porque la pulsión es constante y el instinto no. ¿Me explico? Respecto a lo que dijo, no recuerdo quién, la compañera que habló antes de Víctor, tocaste el tema de verdad y si hay algo, nos llevaría a tomar algo como verdad. Hoy, justamente, la disyunción en el sujeto moderno es entre saber y verdad, justamente. Así que es un tema. Discurso capitalista, profe. No, no solo eso, no solo eso, el discurso de la ciencia. Desde Descartes, la disyunción es entre saber y verdad, ¿sí? Tiene que ver con el inicio de la modernidad. A partir de, por lo menos, de cómo, a partir de lo que plantea Descartes, pero como emergente de cambio en la subjetividad de la modernidad, ¿sí? ¿Qué es lo que permite el surgimiento de la ciencia tal como la conocemos hoy? Hay un montón para hablar de esto. Podemos hablar del discurso de lo mitológico, del discurso de la filosofía, del discurso de la religión y del discurso de la ciencia. Hoy lo que prevalece es el discurso de la ciencia, ¿sí? Y no estoy diciendo con esto, no estoy invalidando, por ejemplo, que haya prácticas religiosas, para nada. Lo que estoy diciendo es que antes nuestra posición respecto de la verdad era una y ahora nuestra posición respecto a la verdad es otra. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de los 3 ensayos. ¿Quedó más o menos claro esto? Yo les estoy diciendo un poco más de lo que está en el libro respecto de la desambiguación del concepto de pulsión. Porque en el libro van a encontrar, más que nada, la diferencia entre instinto y pulsión y el concepto de pulsión como esfuerzo de trabajo y nada más. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Habiendo hablado de pulsión y de instinto, vamos a hablar ahora de tendencia, que tiene que ver más con una conducta virtual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no estamos hablando de algo que se manifiesta, como se puede manifestar una conducta si hablamos de lo instintivo o si hablamos de lo pulsional. La tendencia es, digamos, una conducta que tiene mayores probabilidades de ponerse en acto. ¿Sí? Eso sería una definición de tendencia. ¿Sí? Por ejemplo, viene el fin de semana largo. Y bueno, mi tendencia a los fines de semana largo es que me deje estar
y que vaya viendo qué es lo que hago. Y la de otro es, mi tendencia es seguir programando y planificando mi día porque quiero aprovecharlo de cierta manera, entonces voy a mantener esa tendencia a la planificación. ¿Sí? Pero es algo que seguramente va a ocurrir, porque es lo que suele ocurrir, si quieren incluso desde un punto de vista estadístico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver las bases neurofuncionales de la motivación. Si consideramos a la motivación como aquello que rige la conducta, o sea, es lo que nos mueve, y la conducta está relacionada con la afectividad, entonces podemos pensar que las motivaciones... Adentro, ¿no? Traten de apagar los micrófonos, por favor. Las motivaciones regulan, impulsan y ordenan la conducta. Y si pensamos de esa manera, entonces va de suyo que las estructuras que tienen que ver con la actividad emocional van a ser las mismas que aquellas que rigen la afectividad. Por lo tanto, tenemos que considerar el sistema límbico, el sistema reticular y el lóbulo prefrontal de la misma manera que los consideramos cuando hablamos de afectividad, con todos los circuitos, con todas las interconexiones, tanto dentro de cada sistema como interactuando entre sí y con las distintas áreas involucradas, con todas las actividades involucradas también con la afectividad, por ejemplo, la sensopercepción o por ejemplo el pensamiento que todavía no vimos. ¿Sí? Entonces, como bases neurofuncionales, vamos a estar hablando de las mismas bases neurofuncionales que rigen la afectividad. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe, se entiende. Bien. Por lo tanto, no nos vamos a detener en eso, porque ya lo hemos visto. Sí, lo tenemos que tener presente, si quieren. Sistema límbico, conexiones hipotalámicas, sistema hipotálamo hipoficiario, todo lo que tiene que ver entre amígdala hipocampo y tálamo, la participación del cingulum, del lóbulo de la ínsula, todo lo que tiene que ver de las interconexiones límbicas con el sistema endocrino, ¿sí? A través de lo que podemos considerar una interfaz entre ambos sistemas, que es que lo podemos tomar, que podemos considerar a la hipófisis, la participación del sistema reticular en todo lo que es el sistema de alerta, de vigilia-sueño, los ciclos de vigilia-sueño, etc. Si se quiere, por ejemplo, cuando estamos hablando de los ciclos de vigilia-sueño, ahí estaríamos hablando de lo instintivo, ¿sí? Porque hay ciclos, porque hay ritmos circadianos. Sin embargo, esos ritmos circadianos pueden ser modificados, ¿sí? Y ahí tiene que ver lo pulsional. Y todo lo que tiene que ver con la significación singular y personal, justamente, y por eso hablamos de pulsión, y por eso prefiero hablar de pulsión, hablando también de lenguaje, que tiene que ver con el lóbulo prefrontal y la significación singular y personal que da a cualquier actividad, a toda actividad. Respecto a las alteraciones de la motivación, las clasificamos, por lo menos desde nuestro punto de vista, en tres grupos. Las alteraciones biofuncionales, las psicoestructurales y las sociocognitivas. Las biofuncionales tienen que ver más que nada con
esas dinámicas que influyen en la conducta, o sea, esas motivaciones que están más directamente ligadas a lo biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de las conductas incorporativas y expulsivas, ¿sí? Estaba pensando que no desarrollé, pero ya está, no es para desarrollarlo, nada más que ya lo verán ustedes, pero me acordé por lo de autoconservación, ¿sí? Cuando Freud en la primer tópica habla de dos tipos de pulsiones de autoconservación oyoicas y sexuales, que a partir de la segunda tópica las agrupa dentro de lo que son las pulsiones de Eros en contraposición a las pulsiones tanáticas, o sea, pulsión de vida y pulsión de muerte. Digamos que estas alteraciones que estamos viendo biofuncionales tendrían que ver justamente muy ligadas a lo que serían esas pulsiones de autoconservación, ¿sí? Hay un montón para hablar respecto de eso y la verdad que es uno de los temas más interesantes, por lo menos para mí, del psicoanálisis. Es uno de los conceptos fundamentales, de hecho, muchos lo consideramos. Tengan en cuenta que la pulsión, incluso la pulsión de muerte, incluso el goce mortífero de los lacanianos millerianos, es un concepto explicativo prácticamente como que eso lo explica todo, ¿no? No quiero abordar cierta terminología que nos llevaría a desarrollar mucho más esos conceptos, pero como toda expulsión de muerte y es inevitable el goce mortífero, como si se hubiera desplegado y desarrollado eso, porque citan a Lacan o a Freud, bueno, Freud habló de expulsión de muerte, evidentemente, pero el factor explicativo último, toda la etiología incluso de lo patológico, porque se termina haciendo una división entre lo patológico y lo no patológico, tiene que ver con la pulsión de muerte en última instancia. Y bueno, es una clínica bastante limitada también. Pero bueno, eso respecto a, me fui por ese lado porque estaba hablando de lo biofuncional y volví a lo anterior. Pero bueno, estoy medio desordenado en esta clase de Está motivación. buenísimo, profesor, porque es pregunta de final de Psicopatología 1. ¿Qué cosa? Diferencia instinto de pulsión. Ah, sí, claro, más vale. Sí. Sí. Así que está bueno como lo explicó. Está, de todas maneras, sí, hay un montón de conceptos que se ven en distintas materias. Sí. Yo creo que los conceptos de Piaget los vi en 5 materias, me acuerdo. Y más o menos, ¿eh? Yo Sí. estaba harto de Piaget, estaba harto. Procesos 1, procesos 2, educacional. Claro. Y por ahí era otra también. Bien, sigamos con alteraciones de la motivación. Vamos a llegar a la mitad del lenguaje. Pensaba dar más rápido motivación, pero estoy bastante desordenado. Igual mientras quede claro, está bárbaro. Entonces, las alteraciones biofuncionales tienen que ver con esas conductas de autoconservación. Ahora las vamos a desplegar, los distintos tipos de alteraciones que estamos viendo ahora. Las psicoestructurales tienen que ver con los intentos de suicidio, automotivación y alteraciones ligadas al
instinto sexual está puesto como lo vi en el libro. Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Está? Incluso creo que en la nueva edición se eliminaron algunos párrafos que antes estaban respecto a todo lo que tiene que ver con orientación sexual y con un enfoque patologizante. Hoy patologizante, ¿no? Desde las lecturas más actuales. Y alteraciones sociocognitivas que no las vamos a pensar desde el punto de vista delictivo del infringir una norma social, sino como una falla en el control del impulso. ¿Sí? Ahora las vamos a ver. Pero este tipo de clasificación, como casi siempre, tiene que ver con un modo de clasificar que tiene que ver con la nosografía psiquiátrica. ¿Sí? Si ya estamos hablando de clasificación, tiene que ver con lo psiquiátrico y está muy ligado principalmente a la nosografía psiquiátrica de Henry I. Bien, estamos hablando de las alteraciones biofuncionales de la motivación, que tienen que ver con lo incorporativo y con lo expulsivo. Cuando hablamos de este tipo de alteraciones, son alteraciones de la motivación de aquello que motiva la conducta, que tiene que ver con la ingesta, con la inspiración, con la alimentación o con defecar, orinar, exhalar, la sudoración, etc. Por eso, dentro de estas alteraciones se consideran algunas alteraciones alimentarias, el asma y la enuresis. Por ejemplo, acá se consideran dentro de este tipo de clasificación, no es lo que yo considero, pero bueno, dentro de este tipo de clasificación ligada a la nosografía psiquiátrica y también al DSM-4 y al DSM-5, las alteraciones alimentarias como alteraciones biofuncionales, ¿sí? Yo la verdad que he tenido y tengo pacientes con alteraciones alimentarias y realmente de biofuncional tienen muy poco, o por lo menos desde el punto de vista del abordaje clínico que yo practico, no sé, no los voy tratando desde el punto de vista biótico realmente, pues no depende de lo biótico, ¿sí? Dentro de las alteraciones alimentarias consideramos biofuncionales, consideramos la anorexia nerviosa como restricción en la ingesta, que también cursa, como la mayoría de nosotros conocemos, con alteración de la percepción del propio cuerpo, que suele presentarse también en mujeres con amenorrea y justamente por esta alteración de la imagen corporal no hay conciencia de síntoma, ¿sí? La persona puede estar pesando 40 kilos y se ve gorda, ¿sí? Por lo tanto, no hay conciencia de síntoma. La bulimia, donde la conducta se orienta por cierta motivación a una restricción en la dieta, que luego casi cíclicamente es compensada con atracones y con una conducta culpógena respecto del atracón, y donde en general no hay conciencia y síntoma. Yo creo que no siempre es así. De hecho, por lo menos en la clínica, a mí me ha pasado que sí hay conciencia de síntoma con la bulimia. Pero bueno, nosotros vamos a tomar lo que está en el libro, salvo indicación diferente. Es decir, si hay, por ejemplo, ¿sí? Esto lo voy a decir una sola vez, porque no pasa muchas veces. Si hay algún punto de vista diferente que yo creo pertinente mencionar, lo voy a mencionar.
pero se va a tomar lo que está en el libro. Ahora, si hay información adicional, conocimiento adicional que no está en el libro y nosotros incorporamos en material de texto o de video o durante la clase, eso también se toma, no porque no lo diga el libro, ¿sí? Bien. La negativa a alimentarse es otro tipo de trastorno alimentario considerado dentro de lo biofuncional que suele cursar mucho en cuadros delirantes, en muchos cuadros psicóticos, principalmente en aquellos que cursan con negativismo. O sea, la negativa no es solamente alimentarse, ¿sí? Puede ser negativa a cualquier tipo de actividad que se quiera proponer o a la ingesta de un medicamento o al cuidado, al autocuidado, al bañarse. En general pasa con pacientes de carácter psiquiátrico, ¿sí? La pica es otro tipo de trastorno alimentario relacionada con ingesta de sustancias no nutricias, por lo menos durante un mes. Pica, ojo, podemos considerar pica tanto a la ingesta de tierra o de, ¿cómo se llama? Bueno, pedazos de una pared, por ejemplo. Yeso, Pero yeso, pintura. gracias. Me salía encofrado, pero no es encofrado. Revestimientos, bueno. O también personas que tienen cierta motivación irresistible a comer hielo todo el tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Generalmente también se da, generalmente, en cuadros psicóticos, la estereotipa alimentaria que tiene que ver con la limitación a la ingesta de un solo alimento o de un solo tipo de alimento, la polidipsia, ingesta de grandes cantidades de agua, la dipsomanía, que es el impulso irrefrenable y que tiene que ver con los trastornos de alcoholismo, de ingerir grandes cantidades de alcohol, y la coprofagia, referida a la ingesta de heces, que se da mucho en ciertos periodos de la infancia. Y en algunos casos, según algunos autores, muy ligado a la resolución del complejo de Edipo. Respecto de las alteraciones psicoestructurales que habíamos mencionado y que íbamos a desplegar, consideramos las ligadas al intento de suicidio, de automutilación, a las alteraciones del instinto sexual, y ahora vamos a desplegarlas también, a su vez. Las alteraciones ligadas al intento de suicidio son propias no solo de cuadros melancólicos, sino también y justamente de cuadros conocidos también como lo que hoy se conoce como trastorno bipolar, justamente porque en el momento, no en el momento melancólico, que es el momento más pasivo, sino en el momento donde, como veíamos cuando hablábamos la otra clase, respecto de que en el trastorno bipolar, cuando se sale del momento melancólico, es la sensación de poder vencer algo que no se termina todavía de saber qué es, pero que se venció.
¿sí? Entonces, ese momento de euforia es el momento más, más peligroso justamente, si tenemos en cuenta que hay cierta, vamos a utilizar el concepto, cierta tendencia suicida en esa persona. ¿Por qué? Porque es el momento en que se anima a pasar a la acción, ¿sí? También, ¿qué es lo que, qué es lo que está de alguna manera expresado cuando hablamos de los trastornos maníaco-depresivos? ¿Sí? Es el momento maníaco, el momento más peligroso en los trastornos maníaco-depresivos, ¿sí? De todas maneras, también es importante diferenciar, muchas veces no se diferencia el concepto de acting del concepto de pasaje al acto. El concepto de acting, para que, como una referencia rápida, lo podemos considerar como, me parece interesante tomarlo de esta manera porque es muy fácil de diferenciar. El concepto de acting tiene que ver con aquellas conductas motivadas por, y por eso les remarco motivadas, por el deseo de ser considerado por el otro, ¿sí? Ser de alguna manera visible para el otro, participar de la escena del otro, ¿sí? Es muy propio de los cuadros histéricos, por ejemplo, ¿sí? De los cuadros histéricos graves también. Más allá de que hay distintos tipos de conductas de las cuales en algún momento de la vida todos participamos. En cambio, el pasaje al acto tiene que ver más con el intento de suicidio específicamente, ¿sí? Más allá de si este intento es o no exitoso, es llevado a cabo. ¿Por qué? Porque el pasaje al acto está muy bien, muy bien analizado bien analizado en un sentido, por Freud, en el caso de la joven homosexual, después lo analiza Lacan también. El pasaje al acto tiene que ver con esas acciones motivadas porque ya la persona no siente que es parte de la escena del otro, ¿sí? Entonces se siente totalmente excluida de la escena. Y eso es lo que motiva el pasaje al acto. En cambio, el acting es para retornar de alguna manera, reafirmarse desde la propia subjetividad, del propio fantasma, en la escena del otro, ¿sí? Para participar de la escena del otro. En el acting yo sigo formando parte de esa escena y quiero reafirmarme ahí. En el pasaje al acto ya me consideré afuera. ¿Se entiende la diferencia? Porque muchas veces se habla de acting y de pasaje al acto como si fuera lo mismo. ¿Sí? De acting se habla como de intento de suicidio, por ejemplo, y no es lo mismo. ¿Sí? Claro, sería como el querer llamar la atención, ¿no? Algo así. Puesto en Digamos, para palabras decirlo muy rápidamente, sí. Claro. ¿Sí? El reconocimiento del otro sería más que nada, ¿no? O sea, estar en el panorama, en la escena del otro, el ser visto, el poder ser visto por el otro. Claro, por eso. Ahí estaríamos hablando de acting. Cuando vos ya sentís que no formás parte de esa escena, haces un pasaje al acto. ¿Sí? Digamos. Eso sería sería una grieta, digamos, ¿sí? Una manera de abordar los dos conceptos
de manera tal que no haya ningún tipo de confusión entre los dos, ¿sí? Profe, igual hay Perdón. una línea muy delgada entre el acting y el pasaje al acto con los intentos de suicidio. En la clínica muchas veces, como dijo bien usted recién, se toman como acting. Sí, sí, absolutamente, y conozco casos, sí. O Sí, sea que totalmente. básicamente... Sí, sí, puede haber un acting que lleva a un suicidio. Sí, sí, totalmente. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Pero entonces podríamos hacer una delimitación diciendo que el pasaje al acto, digamos que como característica tiene el abandono del intento de figurar en la escena del otro, digamos, algo así. Sí, sí, está bien. Por eso, una cosa es acting, otra cosa es pasaje al acto. Hay pasajes al acto que no terminan en suicidios consumados. Hay acting que terminan en suicidios también, ¿sí? Más allá de lo que ocurra fenoménicamente, ¿sí? Por eso muchos casos de suicidios en cuadros maníaco-depresivos tienen que ver más con un acting que con un pasaje al acto, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Me quedé porque hace muchísimos años, en mi prehistoria, una compañera de trabajo tuvo un brote psicótico y terminó suicidándose. Pero fue un acting, hoy lo veo como un acting. Pero bueno, esas cosas que pasan. Bien, alteraciones ligadas a intentos de automutilación. También creo que me parece importante tenerlas en cuenta dentro de lo psicoestructural, ¿sí? Y también se relacionan con alteraciones de la conciencia de sí mismo. Yo creo que si ustedes quieren seguir pensando en esto, desde el punto de vista de la materia, se relaciona con la sensopercepción del dolor, se puede relacionar, lo podemos linkear con imagen corporal, propiocepción, con todo lo sensoperceptivo. Pero también, desde el punto de vista de la clínica más general, lo pueden relacionar con lo que conocemos como casos de fracaso de la constitución subjetiva, casos de fracasos del fantasma, ¿sí? De la constitución fantasmática. Cosa que sería muy largo de explicar y no es no es el momento ni la materia, pero está muy ligado a todo lo que es intentos de automutilación, ¿sí? Perdón, Francisco, Que si perdón, quieren, perdón. espera un segundito, Sí. que van en contra del instinto de autoconservación, ¿sí? O con esa pulsión yoica de autoconservación freudiana, ¿sí? ¿Cómo puede ser que vaya en contra del instinto de autoconservación? ¿Sí? Que también es muy fuerte ese impulso hacia la autoconservación. Recuerdo el caso de un torturado en la dictadura cívico-militar, que se le hacía la tortura que se conoce como submarino seco, y esta persona quería seguir viviendo a pesar de lo que estaba sufriendo, y lo adjudicaba a su instinto de autoconservación, justamente. Pero bueno, en otras personas eso no está de esa manera tan intensa y la conducta se dirige el, hacia lo que es lastimar el propio cuerpo, ¿sí? Sí, ¿quién quería comentar algo? Sensei sería Edison, sí, ahí está.
Quería saber si nos podrías recomendar, me parece un tema súper interesante, y si nos podrías recomendar algún tipo de lecturas para indagar un poquito sobre el tema. Espera un poquito porque se me desconectó el parlante y va a hacer un ruidito y no voy a escuchar. Ah, se desconectó porque se acabó. Se le fue la batería. ¿Respecto de qué tema, Sensei? Esto que ¿De vendría a intento de ser suicidio, automutilación o fracaso del fantasma? automutilación. Automutilación y el fracaso de la construcción fantasmática. En realidad me parece Mm, todo muy interesante, pero me parece que debe haber lecturas más profundas sobre esto. Después les puedo compartir algo por el foro. Hay un libro interesante que justamente estaba releyendo de Silvia Amigo, Clínica de los fracasos del fantasma. Es muy interesante respecto a eso, ¿sí? No recuerdo si habla de intentos de automutilación, ¿eh? Pero sí trata justamente los fracasos del fantasma, ¿sí? Después en el foro les comento por lo menos algunos lugares desde donde empezar a abordar el tema, ¿sí? Bien, alteraciones ligadas al instinto sexual, donde lo sexual va más allá de lo genital. Y en este caso, de lo que vamos a hablar, es de alteraciones psicoestructurales, pero que tienen que ver, psicoestructurales, pero ligadas a lo biótico, ¿sí? ¿A qué me voy a referir? A trastornos del deseo sexual, no de la orientación, no considerándolo como instinto, sino como deseo. A trastornos en la excitación o a trastornos en el orgasmo. O sea, estamos hablando acá de trastornos psicoestructurales, pero muy ligados a la función biológica, ¿sí? Por ejemplo, trastornos en la excitación sexual, ¿sí? Disfunciones eréctiles e impotencia en el hombre, erección incompleta o eyaculación precoz, dolor o vasocongestión en la vagina en la mujer, que tienen que ver no con, que son efectos biológicos, pero de una etiología más ligada a lo psíquico, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de trastornos en el deseo sexual, ¿sí? Que también acá depende de lo cultural, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que hay que ver ahora después de la pandemia, ¿no? Pero creo que en la última década, se tienen menos relaciones sexuales que en los 70, por ejemplo, ¿sí? Aunque eso estuvo cambiando bastante, incluso en algunos grupos etarios. Hay un montón de factores que influyen en este tipo de... ¿Cómo podemos medir el deseo sexual o la conducta sexual? No se puede medir tanto. En los 80 con lo que fue cuando todavía no había tratamientos eficaces contra el HIV, también hubo muchas modificaciones de la conducta sexual, ¿sí? E incluso, ¿desde qué lugar podemos decir que es normal o es patológico empezar a tener relaciones a los 15, a los 20 o a los 25 años, por decir? ¿Sí? O la frecuencia. ¿Desde qué lugar lo juzgamos? ¿Sí?
Si nos ubicamos desde un paradigma que va más del lado de lo pulsional biológico, podemos decir, ¿cómo puede ser si la persona ya está orgánicamente madura, que tenga relaciones sexuales una vez por año? Y la verdad que hay países, está sucediendo mucho en Japón, por ejemplo, donde la frecuencia, hay muchísima, un porcentaje muy alto de la población tiene relaciones una vez por año y está bastante tranquila, y no tiene conductas patológicas, aunque sí hay otras conductas más del lado del fetichismo, por ejemplo, pero que también hay que ver qué es lo patológico. Incluso, hoy por hoy, gracias, entre otras cosas, al avance de ciertas acciones de los feminismos. Muchas veces lo que antes se consideraba una conducta normal, que muchas veces tenía que ver con lo violento, hoy se considera una conducta violenta, incluso en el cortejo, ¿sí? Incluso en el levante, ¿sí? Lo cual genera un montón de confusión y de desorientación, principalmente en aquellos que se asumen desde una identidad masculina. Y bueno, que ya se irá, irá desplegándose, no quiero decir evolucionando, porque no es una cuestión de evolución, ya se irán reacomodando los vínculos sociales y las conductas, si queremos, de acuerdo a los nuevos discursos también, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de alteraciones que tienen que ver con disfunciones sexuales, hay algunas que están más ligadas a lo biológico, como por ejemplo una disfunción eréctil, pero que tiene que ver de alguna manera con lo psíquico. Hay algunos trastornos que tienen que ver más del lado biológico que del lado psíquico, por ejemplo, en algunas disfunciones orgásmicas. Y hay trastornos del deseo sexual que tienen que ver más con lo psicógeno, si se quiere, no me gusta usar esa palabra, pero bueno, que con lo genital, ¿sí? Pero siempre vamos a estar atravesados por un discurso. Entonces, no se trata solamente de lo genital, ¿sí? No se trata solamente de testículos y ovarios, para decirlo así, rápida y bióticamente. Bien. Después, también cuando hablamos de trastornos que tienen que ver con la conducta sexual, consideramos las parafilias, y esto sí tiene que ver directamente con clasificación psiquiátrica, donde incluimos, por ejemplo, el exhibicionismo, el fetichismo, la zoofilia, la necrofilia, etc., ¿sí? El voyeurismo, que son trastornos no solo de la elección de objeto, por ejemplo, la zoofilia o la pedofilia, sino también algunos ligados a la posibilidad del despliegue de una conducta sexual, por ejemplo, el fetichismo o el exhibicionismo. Y acá también, no voy a hablar de alteraciones de la identidad sexual porque me parece que las diferencias en la identidad sexual no son alteraciones. No sé cómo está actualmente en el libro.
Creo que eso se había modificado. Una cosa a tener en cuenta respecto de este tipo de alteraciones de la motivación que son las parafilias. Acá lo estamos viendo desde el punto de vista de la etiología psicógena, ¿sí? Una conducta fetichista o una conducta exhibicionista. A ver, quiero ser muy cuidadoso en esto que voy a decir. Depende del lugar donde nos ubiquemos desde el punto de vista de nuestro paradigma. Si consideramos que el inconsciente es el discurso del otro, si consideramos que el inconsciente no es algo que esté dentro nuestro, ¿sí? La visión estrictamente freudiana es el sujeto individual, aislado de los otros y con capacidad volitiva sobre sus propias acciones, ¿sí? Influido donde el inconsciente es ahistórico, el complejo de Edipo es igual en todos lados y para todo el mundo, por ejemplo. Y donde la orientación clínica es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? ¿Se acuerdan en una de las conferencias freudianas donde habla de los polders y el avance del yo sobre el ello, como avanzan los polders ganando terreno al mar? Esa es una orientación donde el paciente, en ese caso se podría decir sujeto, aunque sujeto lo podemos considerar de otra manera, puede ser cada vez más consciente de sus propias acciones, ¿sí? Es lo que se llama responsabilidad subjetiva, ¿sí? Entonces, esto está bueno porque cuando hablábamos de conciencia, no sé si estuvo tan desarrollado. Esto es interesante porque si consideramos el concepto de responsabilidad subjetiva, que quiere decir que somos responsables de nuestras acciones, entonces la clínica se orienta hacia cierto lugar, ¿sí? Entonces hay que hacerse cargo, ¿sí? El tema es, ¿cuándo me hago cargo? ¿Durante el tratamiento, cuando recién estoy descubriendo lo que me está pasando? Cuando recién estoy descubriendo que ni siquiera eso tiene que ver con el motivo de consulta. ¿Eso es hacerse cargo? ¿O cuando voy descubriendo y puedo empezar a hacer algo en la modificación de esa posición subjetiva? Entonces, ahí sí puedo puedo desplegar ciertas acciones y puedo tener otra motivación y puedo ser un poco más, puedo orientar un poco más conscientemente mis conductas y mi posición subjetiva en general. Pero la responsabilidad en sí, una cosa es en la clínica y otra cosa es, por lo menos yo lo considero, la responsabilidad subjetiva, me refiero, ¿sí? Uno puede elegir trabajar o no con el concepto de responsabilidad subjetiva, porque el concepto para mí de responsabilidad subjetiva es muy culpabilizante, ¿sí? Y en general es patologizante. Lo cual no quiere decir que esa persona, como miembro de la sociedad, sea responsable o no de sus actos. Pero eso es cuestión de la ley, eso es cuestión de los abogados, eso es cuestión de la justicia. ¿Sí? En el consultorio, la línea divisoria es si está en peligro la integridad del paciente o de terceros. Esa es la línea divisoria respecto de todo lo demás. Ahora, hágase cargo de su fetichismo y no creo que sea muy eficaz
respecto de la conducta fetichista, ¿sí? Tal vez al contrario, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No, muy interesante la clase. Se va entendiendo. Bueno. Profesor, Sí, estaba pensando en los trastornos alimentarios, por ejemplo. Si nosotros lo hemos dado a ese cargo, si trabajamos con el concepto de responsabilidad subjetiva en trastornos alimentarios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? ¿Sí? No, usted en realidad pesa 40 kilos, no se da cuenta, hágase cargo. No va por ahí, directamente no va por ahí. ¿Sí? Sí. no, lo que pensaba, por ejemplo, en la pedofilia. Ujú. Tenemos un paciente, yo creo que ahí estaría mi límite, por ejemplo, como Totalmente, profesional. absolutamente, sí, sí, Pero sí. al margen de eso, si esta persona es capaz de reconocer esta alteración o, no sé, lo llamamos alteración, me parece que hasta le queda un poco chico decir la alteración, pero si esta persona lo reconoce, en el psicólogo está la responsabilidad de que hay terceros en peligro, digamos, ante un pedófilo. Sí, pero más vale, por eso te digo, el límite, de hecho, vos podés elegir tomarlo o no en la consulta. La verdad, yo no lo tomo, no lo puedo soportar. Sí, hay otros que sí, por suerte. Claro, a mí me hace ruido que dentro de los trastornos esté mezclado, no sé, el exhibicionismo, que de última no hace mal a nadie. Consideramos exhibicionismo también, ¿sí? Bueno, sí, también, depende. Justamente también, ahí también podemos hablar de, a mí me parece que la línea divisoria es esa, la integridad propia de terceros, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una persona que se masturba en público, ¿sí? Hay un montón de casos psicóticos que ocurre. ¿Podemos hablar de responsabilidad subjetiva ahí? No, pero si es un psicótico, No. ¿Sí? no habría conciencia, digamos. Además, sí, exactamente. Sí. Bien. Vamos a ir terminando con motivación. Alteraciones sociocognitivas. En general las podemos esto es más la parte social de lo biopsicosocial, ¿sí? Tiene que ver con alteraciones del instinto gregario, ¿sí? De la vida en sociedad. Gray tiene que ver con el grupo, ¿sí? Por ejemplo, la cleptomanía, la piromanía, la dromomanía, que es la necesidad compulsiva de fugarse, viajar o vagabundear. Hay una película hermosa, se llama Nosotros la Libertad. Es una película hippie de los 30. Es una maravilla. Hablando de dromomanía. Películas muy interesantes respecto de identidad sexual. Tomboy es una película muy interesante, se las recomiendo, muy polémica. Y La chica danesa. La chica danesa, muy buena, muy buena, muy buena. Otras alteraciones sociocognitivas, por ejemplo, la impulsión homicida, está dentro de los que se agrupa alteraciones sociocognitivas de la motivación. ¿Por qué? Porque hay una motivación hacia una conducta que tiene que ver con el lazo social. En realidad todo tiene que ver con el lazo social, pero bueno. Bien, hemos terminado acá con motivación. Ya no ven más, ¿no? La presentación. ¿No estamos más en la No, profe, presentación? ya la Ok. cerró. Muy bien. Bueno, llegamos justo a las 20:30.
dudas, consultas, aportes, opiniones? Pensaban que motivación era así, ¿no? Más fácil, menos problemático. Viste que las clasificaciones tienen que ver con eso, ¿no? Vamos ordenando todo y dejamos todo ordenadito y está todo tan ordenadito que hay menos posibilidad de pregunta. Pero bueno, si empezamos a mover un poquito, creo que nos puede servir más también en nuestra clínica. Hay una compañera que está recomendando un libro de trastornos alimentarios. ¿Cómo se llamaba? Clínica del Vacío, de este autor italiano, que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Muy interesante también para abordar el tema. Bueno, gente, ¿les parece un recreo de 10 o 15 minutos? Miren que esto se llama ilusión de alternativa. 15, profe, 15. ¿15? Bueno, recreo de 15 minutos y empezamos con lenguaje. Dejo de grabar. Gracias. Gracias. Nos volvemos a ver a las 20:45.